Bien, hoy prácticamente es el último estudio del año, porque ya el martes que viene no nos reunimos y el otro martes tampoco, y el otro de arriba que es de Reyes tampoco. O sea que ustedes van a tener unas buenas vacaciones de mí. Cuando lleguemos nos vamos a tener que presentar de nuevo con 3 martes que no vamos a vernos. Sin embargo, obviamente, inmediatamente que lleguemos, vamos a empezar con un tema que se ha pedido y que yo creo que sería muy bueno poderlo tratar, es sobre la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo en toda su dimensión, desde el punto de vista de su trabajo como co-creador y hasta la experiencia de los dogmas, de los carismas, etcétera, etcétera. Yo creo que este tema nos puede tomar fácilmente unas 12 semanas, discutirlo paso a paso. Y confiamos en el Señor que Él nos ayude para que podamos desarrollarlo y que sea de bendición para todos. Yo quiero aprovechar, dado el caso de que va a ir después se me olvida, Gaby es el flaco que toca el piano en la iglesia, uno de ellos. Su mamá está muy malita en el hospital y están pidiendo donantes de plaquetas. Y obviamente yo les puedo proveer, déjenme ver si aquí aparece, les puedo proveer el nombre de ella. La paciente, su mamá es Sonia Freites Acevedo. Sonia Freites Acevedo es la mamá de Gaby, y ella está en el hospital Pavía. Así que se necesitan 4 donantes. El donante pues de plaqueta es un donante especial. Una de las cosas que más se pide es que por lo menos en los últimos 3 o 4 días no haya ingerido nada que tenga aspirina, para poder utilizar entonces las plaquetas a la persona que lo va a recibir. Así que si hay algún hermano o alguna hermana que quisiera ayudar, pues se comunica conmigo al final del culto, y con mucho gusto pues yo les repito la información. Como hoy es la última reunión nuestra del año, yo medité y pensé que sería bueno que hablemos desde la perspectiva del Evangelio según San Mateo, un poco sobre el aspecto de la genealogía de Jesús. Yo decía el domingo pasado que uno de los grandes problemas que tiene la cristiandad es que celebra el nacimiento de Jesús, pero tiene muy poca información. No porque la información no existe, sino porque la gente no trabaja con ella. Y tenemos muy poca información con respecto a lo que es, a lo que significa, lo que implica la festividad de la Natividad. Y desde luego me parece que trabajar un poco con la genealogía de Jesús nos puede ayudar. La genealogía de Jesús, hay un dato interesante que yo voy a compartir con ustedes hoy, y es que los evangelios, yo estoy seguro que muchos de ustedes recordarán cuando hemos trabajado con introducción al Nuevo Testamento, pero los evangelios no se escribieron de manera simultánea. Los evangelios se escribieron
de manera distante. Y una de las cosas que se cree, y desde luego es gracioso porque algunos estudiosos de la Biblia lo disparan como algo totalmente corroborado y realmente no lo es. Pero una de las cosas que se plantea es que con toda probabilidad, antes de escribirse el Evangelio de Marcos, antes de escribirse el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, con toda probabilidad había algún documento que recogía los dichos y los hechos de Jesús. Eso es algo que se ha estado planteando por una cantidad indeterminada de teólogos. A ese documento a alguien se le ocurrió ponerle una identificación, ¿verdad? Una marca de identificación, y le llamaron la fuente Q, porque el que hace esta postulación es un teólogo de apellido White, y desde luego, como en honor a él, pues entonces a ese documento que no existe, ese documento no existe. Y es gracioso porque a veces uno escucha alguna gente hablando de la fuente Q, y yo le digo, si tú pudieras encontrarla y mostrármela sería mucho mejor, pero el documento no existe. Esto se da dentro de una suposición que es muy seria, pero realmente no hay forma de poderlo corroborar. Pero sí es interesante el hecho de que de los 4 evangelios, el primero que escribió fue Marcos. Y la evidencia con respecto a Marcos como el primer autor de los evangelios se resume en el hecho de que Mateo tiene gran parte de lo que Marcos escribió, y Lucas tiene gran parte de lo que Marcos escribió. De hecho, Mateo tiene el 51% de lo que escribió Marcos, y Lucas tiene el 53% de lo que escribió Marcos. Otro dato que es interesante con respecto a eso es que las historias que Marcos plantea con respecto a Jesús, Mateo y Lucas las escriben, pero le hacen cierto arreglo, le hacen ciertos cambios, porque Marcos es muy escueto en lo que dice, y dice las cosas como las piensa. Desde luego, pues en ocasiones Jesús se enfogonaba, ¿verdad? Marcos pone a Jesús enfogonado. Imagínense nosotros, desde el punto de vista de la fe, viendo a Jesús diciendo, yo estoy agallado con ustedes, ¿no? Por eso es lo que está diciendo cuando le dice a los discípulos, ustedes me tienen hasta aquí, ¿hasta cuándo voy a soportarlo, no? Pues es precisamente eso. Por el otro lado, el que muchas veces se pensaba, que alguna gente pensaba que Jesús estaba con demonios. Entonces dicen, demonio tiene, ¿no? Cuando Jesús tuvo que confrontarlo, decirle que tuvieran cuidado, que cualquier pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues esas historias, cuando usted las lee en Lucas y Mateo, ellos cambiaron el lenguaje porque realmente entendían que el lenguaje de Marcos era un lenguaje demasiado de muy campechano, y de alguna manera había que buscar un lenguaje más apropiado para compartir los dichos y los hechos de Jesús. Ahora, otro elemento interesante que uno encuentra en los evangelios es que cuando uno estudia el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, la genealogía de Jesús empieza desde Abraham. ¿Por qué razón comienza desde Abraham? Bueno, porque Lucas pretende presentar un evangelio universal, un evangelio que afecte a todos los seres humanos, que llegue a todos los contornos de la tierra, un evangelio donde esté representado el ser humano
en toda su dimensión. Y qué mejor representación del ser humano que Adán y Eva. Y él comienza su genealogía, obviamente, desde épocas muy remotas. En el caso de Mateo, Mateo comienza la genealogía de Jesús desde Abraham, y la presenta desde Abraham por una sencilla razón, porque su auditorio, sus lectores son judíos, y desde luego él quiere presentar el Evangelio a su auditorio para que ellos entiendan que en Jesús se cumplen todas las profecías antiguo testamentarias. Ahora, si miramos el capítulo 1 de Mateo, verso 1 hasta el verso 17, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, vamos a ver si nos lo ponen ahí en la pantalla y lo podemos ver todos. Mateo 1, del 1 al 17. Y vamos a ver entonces la genealogía de Jesús desde la perspectiva de Mateo. Dice la Escritura, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjense que dato interesante, que él comienza mencionando a quien más cerca está del corazón de Israel en términos de dónde va a salir el Mesías, y utiliza entonces precisamente a David primero. Luego dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, ¿verdad? Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotam, Jotam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud el padre de Eliaquim, Eliaquim el padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Desde luego, ¿qué pretende Mateo con esta genealogía que probablemente algunos de ustedes la están leyendo por primera vez hoy? Porque por lo general, mucha gente cuando llega a la genealogía la brinca y dice, yo no me voy a meter ahí a complicarme la vida, ¿verdad? Y le pasan por encima. Pues, ¿qué es lo que pretende decirnos Mateo con este árbol genealógico? Pues él lo que pretende es decir que él tiene toda la evidencia para probar que Jesús es el resultado del cumplimiento profético. Y este es un mensaje que los judíos necesitan escuchar.
probar que Jesús es quien puede devolver al hombre sus verdaderos sueños, puesto que Dios lo concibió para que fuera precisamente corona de la creación. Mateo tiene perfectamente claro que el plan de Dios de redención para el hombre no ha terminado, y que ese plan de Dios de redención para el hombre es una meta de Dios, una meta que fue profetizada, una meta que fue presentada desde la antigüedad. De hecho, nosotros mismos miramos en la historia que escribió Israel sobre la creación de la raza humana, donde Dios aparece diciéndole a Adán, a Eva y a la serpiente que aparecerá un redentor de la raza humana que podrá nuevamente reconciliarlo con Dios. Así es que la intención de Mateo es probar que en Jesús se cumplen todas las promesas hechas a Abraham. Fíjese que Abraham murió sin ver cumplida su promesa. Pero lo que es extraordinario dentro de la Sagrada Escritura es que Dios no dijo, bueno, como Abraham se murió, pues ya para qué cumplírsela, sino todo lo contrario. Dios cumplió a Abraham cada una de las promesas que le hizo, como por ejemplo aquella cuando lo invitó a contar la arena del mar, cuando lo invitó a contar las estrellas del firmamento, y en ambos casos le dijo Dios a Abraham que así iba a ser su descendencia, que iba a ser una descendencia sin número. Y desde luego, cuando uno lee esta genealogía, precisamente lo que Mateo pretende es probar que en Jesús no solamente se cumplen las promesas hechas a Abraham, sino que en Jesús se cumple la promesa de redención para la humanidad. Desde luego, una de las cosas que Mateo va a demostrar dentro de sus escritos es que a Jesús lo identificaron muchas veces como el hijo de David. Desde luego, Mateo sabe por el estudio que ha hecho que Jesús es el cumplimiento de la promesa, de aquella promesa que estaba dada a Israel de que de David se levantaría un vástago, que de David, de la genealogía de David, se levantaría una simiente que reinaría. Pero esto lo pudo saber Mateo, esto lo pudo saber Lucas, esto lo pudo saber Pablo, pero los hombres comunes y corrientes, sobre todo aquella gente a quienes Jesús le hizo milagros, ellos no habían estudiado. De hecho, a estas personas por sus condiciones de enfermedad no se les permitía entrar al templo, porque eran personas declaradas manchadas, y ellos no tenían ningún vínculo con la religiosidad, porque se les consideraba como personas que sus enfermedades eran el resultado del juicio de Dios sobre de ellos. Pero si miramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 15 y verso 22, mire qué dato interesante que vamos a encontrar en Mateo 15 y verso 22, donde dice la Sagrada Escritura de manera extraordinaria: una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David. Fíjense qué dato interesante, ¿verdad? Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. ¿De dónde era esta mujer? Pues era una mujer cananea. Era una mujer sirofenicia. Era una mujer que procedía del paganismo.
Pero sin embargo, ella cuando se dirige a Jesús, se dirige con el término que daba cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a David: de ti saldrá el vástago, de ti saldrá el rey. Y ella, eso no lo había estudiado en ningún lugar, eso ella no lo había comprendido de ninguna forma, de ninguna manera. Sin embargo, de manera inspiracional, cuando se encuentra con Jesús, lo primero que le dice a Jesús es: hijo de David. Si miramos el capítulo 21 y el verso 19, mire qué dato interesante. Dice: al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante la higuera se secó. Y si leemos el versículo 15, versículo 21, 15, si vamos al 15, dice: pero cuando los jefes de los sacerdotes, ahí era donde quería llegar, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¿qué cosa? Hosana al hijo de David, se indignaron. Fíjense qué interesante. Este es uno de los testimonios que da Mateo, y dice Mateo en su testimonio que en un momento dado, cuando Jesús había entrado al templo y había expulsado a los cambistas y había sacado fuera, de momento un grupo de niños empezó a gritar: Hosana al hijo de David. Y ese Hosana al hijo de David lo que quería decir era: le pedimos al hijo de David que venga a salvarnos. Estos eran niños, y a los niños no se les permitía tener una interacción de conocimiento pleno y cabal de todas las profecías antiguo-testamentarias. Esto era asunto de los rabinos, esto era asunto de los hombres que se dedicaban al estudio de la Sagrada Escritura. Pero sin embargo, de manera inspiracional, estos niños, cuando se toparon con Jesús, le dijeron: hijo de David. Si miramos el capítulo 2 y versículo 2, dice: esta es la historia de los magos de Oriente, ¿verdad? Y los magos de Oriente llegan y mira el planteamiento que hacen. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Usted entiende la expresión? ¿Dónde está el que ha nacido rey? El que ha nacido rey de los judíos, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorar. Fíjese el dato interesante. ¿Dónde ellos habían conocido? ¿Qué información teológica de la Torá, del Antiguo Testamento, ellos tenían para hablar sobre Jesús como el rey, como el vástago de David? Pues ninguna. Esto advino a ellos como una experiencia puramente inspiracional. De hecho, cuando uno mira el capítulo 21 de Mateo y mira precisamente el concepto de la entrada triunfal de Jesús, Jesús es recibido precisamente como un rey de paz, como un rey que ha vencido, como un rey que ha venido de hacer la conquista. De hecho, el mensaje que está implícito en la entrada triunfal, que mucha gente dice que de triunfal puede tener si allí fue que lo arrestaron y de allí lo llevaron al templo y allí lo abofetearon y de allí lo latigaron y de allí, pues porque la gente piensa que ese sufrimiento truncó lo de la entrada triunfal. No, todo lo contrario. Esa es
experiencia de Jesús después de la entrada triunfal, lo que afirmaba precisamente era el cumplimiento de la profecía. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Era necesario que padeciera todas estas cosas. Pero lo que es interesante es que nadie preparó un libreto para decir, va a llegar el Señor, y cuando llegue el Señor vamos a empezar a gritar, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. No, ya sencillamente esto fue el resultado de una experiencia de inspiración. Y lo que vino como de inspiración, a mí me encanta en un momento dado, porque Pedro tuvo también una respuesta de inspiración cuando Jesús preguntó, ¿y quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y él dijo, pues tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y desde luego fue como resultado de esa respuesta inspiracional que Jesús le dice, pues mira, no te lo has revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues de la misma manera que Jesús reconoce que en Pedro hubo una revelación de Dios para reconocer que él era el Mesías, de esa misma manera Mateo va a decir en todo su recuento histórico que tanto la mujer cananea, tanto los magos de Oriente, tanto los niños en el templo, tanto en el día de la entrada triunfal, todos esos seres humanos recibieron la inspiración del Padre para reconocer que Jesús era el Hijo de David. Ahora, en el capítulo 27 y verso 37 aparece también otro emblema que reconoce a Jesús, y es precisamente cuando a Jesús se ordena que sobre su cruz se ponga encima de su cabeza, se ponga por escrito la causa de su condena. Y este es Jesús, el Rey de los judíos. Y desde luego, alguien lo protestó, pero él respondió y dijo que lo que ya había escrito está. Mire lo interesante, ¿qué fue lo que mandó a escribir? Versus qué era lo que se quería que se escribiera. Pues lo que se quería que se escribiera era el que se hace pasar. El que se hace pasar, el impostor. Sin embargo, Pilato recibió, según el recuento de Mateo, una experiencia inspiracional, y en lugar de escribir el impostor, el que se hace pasar como rey de los judíos, él dijo, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, mira qué interesante. Para Mateo era importante demostrar la humanidad de Jesús. Y yo decía el domingo que el nacimiento de Jesús no fue un accidente. De hecho, esa palabra que dice venido el cumplimiento del tiempo, lo que revela es que no fue un accidente. El nacimiento de Jesús se dio en el día preciso, en la hora precisa, en el momento preciso. Ahora, una de las cosas extraordinarias de Mateo es que Mateo quiere probar la humanidad de Jesús, y para probar esa humanidad él presenta entonces en Jesús a un hombre nacido para ser rey, y lo presenta precisamente para que de esta manera los judíos puedan entender que Jesús es el cumplimiento de toda la profecía. Es por esta razón que entonces Mateo va a utilizar obviamente la genealogía que parte desde Abraham.
Abraham. Desde luego, nosotros vivimos en un contexto social, antes sí, ahora no. Pero yo recuerdo que antes a mí me decían que fulano de tal era mi tío por parte de padre y el otro era mi tío por parte de madre. Y era mi tío así fuera hijo o hermano de padre y madre de mi mamá o de mi papá. Eso no importaba, era mi tío. Y entonces la cadena de mis primos era el primo hermano, y después era el primo segundo, y después era el primo tercero, y después por aquello de, entonces venían los parientes lejanos, ¿verdad? Pero se mantenía cierto vínculo genealógico que permitía cuántos encuentros no tenía la gente, ¿verdad? Y de momento, oye, pero tú eres familia mía, pero tú eres hija de quién, pero tú eres hija de fulano, el de tal lugar, sí. Pues ese primo del abuelo de mi abuela. Y ahí aparecía rápido la búsqueda de la parentela. Hoy realmente ya ni los hermanos se conocen, ¿verdad? Y desde luego nosotros no podemos dar el mismo tratamiento a las escrituras desde la perspectiva genealógica como la aplicamos a nuestro contexto social hoy. Porque para nosotros tal vez las genealogías nos resulten muy extrañas. De hecho, resultan enzorrosas y les pasamos por encima. Ahora, pero probar que Jesús era el Mesías. Fíjese que en la historia de Jesús, de la vida de Jesús, lo primero que se trabajó de Jesús no fue su nacimiento. El primer mensaje que se dio de Jesús fue el mensaje de su resurrección. Del nacimiento nadie hablaba. Nadie. Absolutamente nadie. Lo que se decía era de su resurrección. Pero la resurrección de Jesús podía probarse a base del testimonio de unas mujeres, del testimonio de unos apóstoles y, a lo mucho, según algunos escritores, de 500 hermanos que fueron testigos, ¿verdad?, de su ascensión. Pero esa gente se iba desapareciendo poco a poco. Iba a llegar el momento en que los testigos de la resurrección no estarían. Y cuando los testigos de la resurrección desaparecieran, probablemente dentro del pueblo judío, pues ya la historia de Jesús iba a ser agua pasada. Y probar entonces desde la perspectiva de la resurrección su mesianismo iba a ser tarea difícil. Por lo tanto, ¿qué hace la cristiandad? La cristiandad entonces se da a la tarea de comenzar a indagar sobre su nacimiento. Si usted observa bien, Jesús nunca habló de su nacimiento. ¿En qué sermón del monte Jesús habló de su nacimiento? Nunca él habló de su nacimiento. No se recoge en los dichos y en los hechos de Jesús nada, absolutamente nada que tenga que ver con su nacimiento. Esto surge posteriormente. Desde luego, si maravilloso fue para la iglesia primitiva su resurrección, maravilloso fue para la iglesia primitiva entonces trabajar con su genealogía, trabajar con su nacimiento. Porque fíjense que la historia de María, con toda probabilidad, ninguno de los discípulos la sabía. Es más, los autores neotestamentarios dicen que la información que ellos obtienen de Jesús en cuanto a su niñez y en cuanto a las profecías de su nacimiento, María las guardaba en su corazón. Y eso lo que quiere decir es ¿qué cosa?
que ella no se lo contaba ¿a quién? A nadie. Por lo tanto, es precisamente cuando se da la tarea de esa investigación y doña María empieza a contar. Entonces es que la cristiandad empieza a descubrir que el otro ala del avión es tan importante como el ala de la resurrección. Y ahora, desde luego, empiezan a plantear el concepto de la genealogía, porque para el judío la genealogía era importante. Una genealogía vinculada, obviamente, a, digamos, a un rey, era importante para probar si tal persona tenía derecho ¿a qué? A ascender al trono. Una genealogía probada en el sacerdocio permitiría entonces probar que un individuo tenía también derecho de ascendencia al sacerdocio. Ahora, desde luego, en el tiempo antes del cautiverio, un sacerdote tenía que presentar una genealogía que lo vinculara directamente con Aarón. Si no podía probar que estaba su genealogía vinculada con Aarón, no podía entrar al sacerdocio. De hecho, en el Antiguo Testamento se evidencia que si una mujer, que si alguien se casaba con una mujer, esta tenía que evidenciar la genealogía por lo menos en las últimas 5 generaciones para ser esposa de un sacerdote de la genealogía de Aarón. O sea, aún el sacerdocio para casarse no se podía casar con cualquier muchacha. Tenía que casarse con una mujer que pudiera probar por lo menos 5 genealogías anteriores a ella. Pero por virtud de la profecía. Era el elemento Sí. Ahora, fíjense qué dato interesante. Cuando Israel salió del cautiverio babilónico, en el tiempo de Esdras, había un problema serio. Porque como resultado de las 10 tribus, ¿verdad?, del norte, que se perdieron y que se entremezclaron. Cuando dice se perdieron, lo que quiere decir es que se entremezclaron, ¿no? Étnicamente hablando. Pues había un problema bastante serio para depender de esas 10 tribus a fin de que ellos pudieran proveer sacerdotes para Israel. De hecho, no los querían. No los querían ni siquiera para reconstruir el templo. Los samaritanos vinieron para trabajar en la reconstrucción. ¿Y qué le dijeron? Aquí no los queremos ustedes. De hecho, había uno que tenía nombre judío, pero ellos le pusieron el mote rápido: Gesem el árabe. Como quien dice, por más que tengas nombre de judío, nosotros sabemos que tú eres mestizo, que tú no eres 100% judío. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo de Esdras hubo gente que vino precisamente para aspirar hacia el sacerdocio, porque había que reconstruir el templo, había que reconstruir las murallas, pero había que reconstruir también que el sacerdocio, toda la infraestructura sacerdotal había que reconstruirla. ¿Sabía usted que los hijos de Abaía vinieron donde Esdras para probar que ellos eran de la descendencia sacerdotal y no los aceptaron porque no pudieron probar su línea genealógica? Vinieron también los hijos de Cos y tampoco los aceptaron. Y vinieron también los hijos de Birsalai y tampoco los aceptaron. Y no los aceptaron porque no podían probar genealógicamente que ellos eran de la descendencia de Aarón. Tan celoso era este fenómeno de la genealogía en Israel. Imagínense que la biblioteca del Sanedrín sufrió un fuego terrible.
por parte de Herodes. Herodes mandó a pegarle fuego a la biblioteca del Sanedrín, porque los judíos, que les encantaba esto de buscar el árbol genealógico de cada persona, buscaron el árbol genealógico del rey Herodes y descubrieron que el tipo era mestizo, que no era tan judío como él alegaba ser. Y desde luego, esto obviamente lo traigo para que nos demos cuenta de cuánta importancia era para Mateo presentar a Jesús como el Mesías basado en la genealogía. Ahora, hay un dato interesante aquí, y es que esta genealogía está presentada en 3 etapas, ¿verdad? Desde Abraham hasta David, ¿verdad? Y desde David hasta la cautividad de Babilonia. Y desde la cautividad de Babilonia hasta el Cristo. Desde luego, todas las intenciones de Mateo con respecto a esto, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista occidental, no quedarían del todo claras y satisfechas. Ahora, sí hay algo interesante dentro de estas 3 etapas de Israel. La primera de ellas es que Abraham es el padre de la nación, y la nación comenzó su espiral, su línea ascendente de triunfo, de conquista, de logros, desde Abraham hasta David. No hubo un periodo de tiempo de más gloria para Israel, de mayor crecimiento, de mayor fecundidad para Israel, que desde el momento en que nace la nación en Abraham, y desde ahí llega hasta el rey David. Y desde luego, cuando ya la nación está en su cúspide, entonces viene Salomón a gobernar, viene Salomón a dirigir, pero desde Salomón empieza ¿qué? Empieza entonces el descenso de la nación. Y ese descenso de la nación lo llevó hasta su cautividad. Y es interesante el proceso de balance genealógico que presenta Mateo, porque dice, desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia hay 14 generaciones más. Pero entonces, desde el momento, desde el tiempo de Esdras hacia arriba, entonces vuelve de nuevo la nación a ascender. Y asciende precisamente hasta Cristo. Desde luego, esto tiene unas implicaciones que desde la perspectiva de Mateo uno puede comprenderlas, pues, porque él es judío y está pensando como parte de su idiosincrasia, como parte del hombre de su nación, y ha entendido perfectamente que esta es una nación que fue creada para la grandeza, y comenzó precisamente desde Abraham hasta David. Pero por el otro lado, ¿qué estás reconociendo después de David? Que la nación entró en descenso. Y ese descenso tuvo 14 generaciones. Pero después con Esdras viene de nuevo a plantear Mateo, ¿qué cosa? Que la nación tiene el perfecto derecho para recuperar su grandeza. Y la grandeza, según Mateo, se recupera precisamente hasta Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento de las profecías hechas o de las promesas hechas por Dios a Abraham. Y cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, con eso lo que está diciendo es, Dios llevó a perpetuidad
las promesas hechas a Abraham en Cristo. Por lo tanto, las promesas del Padre de la nación están cumplidas en Cristo. Las promesas del Rey más grande de la nación están cumplidas en Cristo. Por lo tanto, la gestión de Mateo es probar precisamente que Jesús venía del linaje de David. Porque a fin de cuentas, ¿de dónde esperaban ellos al Mesías? Pues ellos decían que el Mesías venía de David. Por lo tanto, fíjese qué dato interesante, cómo Mateo desarrolla su evangelio. Él desarrolla su evangelio bajo una tesis extraordinaria. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y de las promesas de Dios a David. Ustedes están esperando el vástago de David, pues el vástago de David ya llegó. Ustedes están esperando al hijo de la promesa, pues el hijo de la promesa ya llegó. Ustedes están esperando a aquel que hará bendita a todas las naciones, pues él ya llegó. Ahora, lo interesante de esto es que obviamente Mateo quiere probar más allá de toda duda de que Jesús es el Mesías. Y para hacerlo no solamente recurre a la genealogía, sino que recurre a todas las experiencias inspiracionales. Una mujer cananea gritándole a Jesús, hijo de David. Unos niños en el templo gritándole a Jesús, ven a salvarnos, hijo de David. Un pueblo que viene en muchedumbre gritando, ven a salvarnos, hijo de David. Y un rey que llana y sencillamente dio una instrucción y trataron de decirle que tenía que cambiarlo, y él dijo, lo que ya yo escribí se queda como está escrito. Y no hay manera. Él es el rey de los judíos. Ahora, fíjese que hay también otra serie de datos que nos presenta las Sagradas Escrituras para probar estos hechos. Por ejemplo, déjame volver de nuevo aquí. Si vamos un momentito a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y verso 29 al 36. Hechos 2, 29 al 36. Mira lo que dice la Escritura. Dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Así fue como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado estos que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto,
Todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y él les respondió: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Mire qué interesante la interpretación teológica que da Pedro en su mensaje a la persona de Jesús, no solamente como el resucitado, sino como en quien se ha cumplido la promesa de Dios a David. Si miramos por el otro lado, y me gustaría que veamos estos versos, yo creo que no estoy tan mal de tiempo. Si miramos por el otro lado a Romanos capítulo 1 y versículo 3, mire qué dato interesante vamos a encontrar, donde dice: este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de ¿quién? Era descendiente de David. Y si miramos segunda de Timoteo, y vemos en segunda de Timoteo el capítulo 2 y versículo 8, mira lo que dice la Escritura: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y si miramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, Apocalipsis 22, y en el verso 16, mira qué dato interesante vamos a encontrar. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Ahora, si volvemos de nuevo a Mateo y vemos a Mateo capítulo 12, y vamos al versículo 23, encontramos precisamente que dice: toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Si miramos a Mateo capítulo 15, verso 22, ya lo vimos, ¿verdad? La mujer sirofenicia, en el versículo 22. Pero si miramos a Mateo 20 y versículo 30, Mateo 20 y versículo 30, mira lo que dice la palabra del Señor con respecto al tema de Jesús como hijo de David. Dice: dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba a Jesús, gritaron: ¿qué cosa? Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Óigame, es como si Mateo dijera: los ciegos lo ven, y ustedes están peor que los ciegos. Hasta los ciegos lo ven, hasta los ciegos se dan cuenta que Él es el hijo de David. Así es que lo que es interesante por el otro lado, dentro de la intención de Mateo, es que Israel sabe que Abraham no es solo el padre de su nación, sino que Abraham es el benefactor de todas las naciones. Y esto es clave. En Mateo esto es bien clave. Porque muchas veces nosotros enfocamos el mensaje, enfocamos nuestro sermón. Yo estaba aquí, qué bueno. Muchas veces nosotros enfocamos nuestro mensaje, enfocamos nuestro sermón en términos de Jesús e Israel y las promesas de Jesús, ¿verdad? A Abraham.
Pero no nos percatamos de una verdad que nos presenta Mateo en su evangelio. Y es que Mateo le está diciendo a los judíos, dice, señores, ustedes reconocen que Abraham es el padre de la nación de Israel. Y ustedes reconocen que todas las naciones del mundo van a tener bendición por Abraham. Porque precisamente donde aparece la historia de que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, es precisamente la documentación judía. O sea, los judíos están perfectamente claros al afirmar que no solamente Abraham traería bendición a Israel, sino que traería bendición a todas las naciones. Pues Mateo está diciéndole a esta gente, señores, el descendiente de Abraham, por eso la genealogía es tan importante, el descendiente de Abraham, Cristo, trae bendición a todas las naciones, tal y como se lo prometió a Abraham. Y yo creo que esa es una verdad que muchas veces nosotros no nos percatamos dentro de la historia bíblica. El marco histórico en su totalidad lo que nos presenta es que Jesús es el fiel cumplimiento de bendición para todas las naciones. Ahora, hay algo interesante dentro de la genealogía de Mateo. Y desde luego, en la biblioteca del Sanedrín, lo que era supuestamente el registro demográfico de aquel tiempo, se iban a encontrar las genealogías. Pero lo que no se iba a encontrar en la genealogía era, llana y sencillamente, tanta, ¿cómo pudiéramos decir? Tanto énfasis en 4 personajes que están dentro de la genealogía de Jesús. Uno de ellos, Rahab, aquella mujer que salvó al pueblo de Israel en su entrada a Jericó. La otra, Ruth, que era de origen moabita. Y los judíos habían jurado y habían perjurado que jamás un moabita entraría a sus tierras. Sí, exactamente. Por el otro lado aparece otra mujer llamada Tamar, aquella muchacha que llana y sencillamente se sintió frustrada con Judá por el atropello, por el abuso, por la deslealtad de Judá en términos de cumplir con el compromiso social que había en su tiempo. Y desde luego ella se las ingenió, y se las ingenió para que se cumpliera en justicia lo que se plantea dentro de ese protocolo judío de la descendencia. Y ya no es sencillamente, esto está en la historia de Israel, pero oiga, que a uno de los patriarcas de la nación lo hayan cogido de bobo, no es muy grato dentro de una historia. Esto se cuenta, pero no es algo que sea muy agradable contarse. Pero Mateo incluye a Tamar dentro del árbol genealógico. Y por el otro lado se incluye a otra 4ª mujer llamada Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías. Y desde luego todos conocemos esa historia desde el punto de vista bíblico. Ahora, ¿por qué esas 4 mujeres están vinculadas a la genealogía? ¿Por qué están insertadas en el árbol genealógico?
¿Qué es lo que quiere comunicar Mateo? Porque desde luego Mateo no quiere burlarse de los judíos a los que quiere evangelizar con respecto al Cristo, pero sí quiere decirle a los judíos: hubo un momento en que genealógicamente ustedes se quedaron en el aire, ustedes se quedaron perdidos en el desierto y sin cantimplora, ustedes prácticamente no tenían alternativa. Sin embargo, Dios, en su infinita gracia, para cumplir la promesa a Abraham y para cumplir lo que posteriormente prometió a David, Dios hizo una injerción de 4 mujeres que llana y sencillamente, probablemente para la mentalidad y para el prejuicio judío, no eran lo que ellos esperaban, pero a fin de cuentas para Dios eran igualmente importantes, porque Dios no mide a los seres humanos por los errores, y Dios no mide a los seres humanos por las faltas. Porque si Dios, como dice el salmista, si Dios fuese a pagarnos a nosotros, es más, no a nosotros, usted sabe que a mí no me gusta usar eso de hacia otros, si Dios me fuera a pagar a mí conforme a mis pecados, yo no estuviera aquí frente a ustedes. Él no paga conforme a nuestros pecados, Él paga conforme a ¿qué? A su misericordia. Ahora, desde luego, esto es un evangelio. Lo que está presentando Mateo es un evangelio. Y un evangelio es buenas nuevas. Es el evangelio según San Mateo. Es la historia de la redención según San Mateo. Y San Mateo no solamente quiere plantear la historia de estas 4 mujeres en la genealogía por decir, pues aquí les va eso a ustedes ahora. No. Él quiere decirnos algo más importante. Y es que el nacimiento de Jesús rompió con un montón de esquemas y de prejuicios. El nacimiento de Jesús rompió con aquellas cosas que había dentro de la nación de Israel, que eran insensibles ante Dios, que eran prácticamente actos totalmente contrarios al propósito y al plan divino. Primero, la historia de Rahab. Rahab era una muchacha que trabajaba como mesera. Yo no sé qué ha llevado a la gente a decir y a pensar que ella era una mujer de vida fácil, porque yo no he leído eso en ningún lugar de las Escrituras, en ningún lugar. Yo lo que entiendo es que ella trabajaba en un lugar que era base como de un mesón, y desde allí es que ella es acercada por estos jóvenes para pedirle a ella que haga favor al pueblo de Israel. Pero obviamente uno sigue escuchando cosas así. Imagínense, a la mujer tomada en el acto de adulterio Jesús la perdonó, y todavía la gente le llama la mujer pecadora. Jesús la perdonó y este predicador no la quiere perdonar. Todavía la llama la adúltera. Y hace 2000 años que la perdonaron. Bueno, allá ellos cuando se encuentren con ella allá arriba. Ahora, lo que es interesante es que el Evangelio postula algo extraordinario. El Evangelio postula que en Cristo no hay judío, ni hay ¿qué? Ni hay gentil. Y si este es el Evangelio según San Mateo, pues entonces la inclusión, y no es una inclusión arbitraria, es una inclusión necesaria dentro de la genealogía, porque si no, las promesas hechas a Abraham no se hubieran cumplido, y la promesa hecha a David tampoco se hubiera cumplido. Por lo tanto, son necesarias, son puntales, son columnas dentro de la genealogía de Israel, sobre todo de la genealogía de Jesús. Y estas 2 mujeres, Rahab de Jericó
y Ruth de Moab hayan sitio en la genealogía de Jesús, porque el mensaje del Evangelio es que llana y sencillamente en Cristo no hay judío ni hay gentil. En la experiencia, note bien, claro, cuando uno trabaja con la genealogía de Lucas, uno descubre en Lucas que Lucas se remonta a Adán y a Eva. Y tal vez hay quien pueda pensar que Mateo es más nacionalista. No, Mateo lo que pasa es que está presentando el Evangelio desde la perspectiva del pueblo judío. Pero está diciendo lo mismo. Está diciendo qué cosa. Mira, en el Evangelio de Jesucristo, en aquel que ha venido a hacer bendición a todas las naciones, en ese Evangelio no hay ni judío ni gentil. Pues resulta que dentro de la genealogía de Jesús se colaron dos mujeres extraordinarias, una de Jericó y otra de Moab. Por el otro lado, desaparece la barrera entre el varón y la mujer, porque en una genealogía judía no aparecía el nombre de una mujer, pero en la genealogía de Cristo, Mateo las incluye, y las incluye porque en el Evangelio, en las buenas nuevas del Evangelio, ¿me le dice eso al que te llamó ayer? Al que te llamó, sí, al que te llamó anoche. Tú me le vas a decir esto. En el Evangelio de Cristo, ambos están en el mismo nivel. El hombre y la mujer, ambos están en el mismo nivel. Bueno, porque vuelva a llamar. Entonces, por el otro lado, ¿qué otro elemento podemos descubrir dentro del Evangelio de Mateo? Pues mira, desaparece la barrera entre el santo y el pecador, porque a fin de cuentas, oigan, las dos mujeres judías, Tamar y Betsabé, no eran buenas notas para las costumbres judías, pero a fin de cuentas Dios llana y sencillamente va a despreciar lo que prejuiciadamente se puede interpretar en el marco de lo religioso para manifestar su amor y para manifestar su compasión en la vida de los seres humanos. Hay un libro interesantísimo, se llama El nacimiento del Mesías. Lo escribió Raymond Brown, un extraordinario teólogo, y cabe señalar que cuando murió tenía como 32 doctorados honoris causa, porque todas las universidades del mundo le querían dar doctorados a él, porque era un prestigio para las universidades. Una universidad se sentía prestigiada diciendo que le había otorgado un doctorado a Raymond Brown, un hombre, un teólogo extraordinario. Y él, Raymond Brown, plantea en su libro El nacimiento del Mesías, donde dice que la genealogía no es una muestra de la fecundidad biológica del hombre, sino que la genealogía de Jesús es una demostración de la providencia de Dios. Había 4 eslabones que podían extraviar la promesa de Dios. Y Dios hizo provisión de esos 4 eslabones. Pero permítame decirlo en puertorriqueño, no le dio la gana que fueran 4 hombres. Muy bien. Incluyó 4 mujeres. Y no le dio la gana que fueran las que los hombres quisieran dentro del marco social, sino las que Él en su gracia y en su misericordia quiso escoger. Desde luego, Raymond Brown presenta en su libro El nacimiento del Mesías un planteamiento de Jerónimo. Jerónimo, pues obviamente él presenta el planteamiento. Jerónimo dice que estas 4 mujeres en el Antiguo Testamento eran consideradas pecadoras y que Jesús es el salvador de los pecadores. Pero no es convincente, puesto que estas mujeres fueron consideradas buenas para Israel.
Y luego presenta también un comentario de Lutero, donde Lutero dice que fueron incluidas por ser extranjeras, porque según Lutero, Rahab era cananea, Ruth era moabita, Tamar era cananea y Betsabé era hitita. Y que por esa razón, desde luego, habían sido incluidas, pero que la literatura judía posbíblica las declaraba prosélitas, es decir, las declaraba unidas a la fe. En efecto, la historia de Ruth es una historia maravillosa. Cuando ella dialoga con Noemí y le dice: no me pidas que te deje, ni me pidas que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, donde quiera que tú vivas, contigo viviré. Tu pueblo será ¿qué? Ella juró nacionalidad judía, y tu Dios será ¿qué? Será mi Dios. Por lo tanto, el planteamiento de Lutero es el planteamiento que dice: mira, en el proceso no hay manera de que Israel las pudiera recriminar o pudiera rechazarla, porque a fin de cuentas Israel vio en cada una de ellas legitimidad para declararlas judías honorables. Muy bien. Ahora, fíjense qué interesante. La tercera explicación que presenta Raymond Brown en su libro dice: en estas 4 mujeres hay algo de extraordinario o anómalo en la unión con su pareja, que aunque pudiera producir escándalos a los de afuera, posibilitó el linaje bendito del Mesías. Estas mujeres aparecen como ejemplos de cómo Dios se vale de lo inesperado para vencer los obstáculos humanos y para intervenir a favor de su plan proyectado. Mire, esto es como un juego de ajedrez. Lo que hizo Mateo con la genealogía de Jesús es mucho más profundo de lo que yo he estado analizando hoy y hablando con ustedes. Porque, desde luego, cuando Mateo presenta la genealogía de Jesús e incluye estas 4 mujeres, no hay manera que haya un judío que diga: no, esas no. Porque cuando Mateo las presenta, si podemos volver a la genealogía Junior allá, vamos de nuevo a la genealogía, al capítulo 1 de Mateo, versículo 17, del versículo 1 hasta el 17. Si volvemos a la genealogía, mire qué interesante. Ahora tal vez lo vamos a ver mucho más claro. Mira lo que dice: esta es la tabla de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Eso para Israel, lo lees, está perfecto, Mateo, es muy cierto, está muy bien. Verso 3, dice: a Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue, ¿quién? Tamar. Ven acá, pero ¿es cierto o no es cierto? Sí es cierto. ¿Y qué plantea esto? Que Fares fue el padre de Hezrón y Hezrón fue el padre de Aram. Pero vamos al verso 4. Y Aram fue el padre de Aminadab y Aminadab fue el padre de Nazón y Nazón fue el padre de Salmón. Verso 5. Y Salmón fue el padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Y Boz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed, padre de Isaí. Y vamos al 6 ahora. E Isaí, padre del rey, ¿qué? Del rey David. ¿Ustedes aceptan que David existió? Pues existió gracias a ¿qué? Gracias a Tamar. Están pillados. No pueden negar en el árbol genealógico la persona de Tamar. Ustedes están pillados. Porque para que David exista, tenía que existir Tamar y su travesura. ¿Ven? Tenía que existir Tamar. Ahora, para el judío, el planteamiento de la genealogía de Mateo es clara. Es decir, esta es la evidencia genealógica. Pero para la iglesia, el evangelio de la genealogía de Jesús en Mateo tiene que ser más claro aún. ¿Y cuál es? Que en Cristo no hay diferencia
entre el hombre y la mujer. Entonces, lo que no podemos entender es que Mateo le presente a los judíos de su tiempo el árbol genealógico y ellos no lo puedan evadir. Y haya cristianos a esta altura que todavía estén evadiendo el mensaje del Evangelio que dice que en Cristo no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Ahora, sigamos. Dice, cuya madre, padre del rey David. David fue el padre ¿de quién? De Salomón. ¿Y la mamá de Salomón quién fue? Betsabé. Betsabé, la esposa que era de Urías. Por lo tanto, ¿ustedes quieren sentirse orgullosos de Salomón? Sí, pues tienen que aceptar que doña Betsabé es precisamente el puente que hace realidad a Salomón. ¿Y qué plantea esta gran verdad? Esto lo que plantea es que llana y sencillamente Dios se valió de los recursos necesarios dentro de su designio soberano. La ley decía otra cosa, la cultura decía otra cosa, los estándares sociales decían otra cosa, y Dios dijo lo que Él quería decir. Ahora, si seguimos, dice Salomón, padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asa, Asa, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, y por ahí sigue Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia vino Jeconías, que fue el padre de Salatiel, y Salatiel el padre de Zorobabel. A fin de cuentas, ¿qué está haciendo Mateo? Dice, mira, si uno de los eslabones de esta cadena de 14 y 14, si uno de los eslabones de esta cadena se hubiera desaparecido, entonces Dios nunca le hubiera cumplido a Abraham la promesa. Y David no hubiera visto cumplida la promesa del Dios que le dijo, de tu simiente va a salir el bastardo. Esto se los pruebo a ustedes con su propia genealogía. Pero tengo un sinnúmero de evidencia de mujeres sirofenicias que gritaron, hijo de David. No porque conocían el árbol genealógico, sino porque carne ni sangre se los revelaron, sino el Dios del cielo se los reveló. Y tenemos el testimonio de los niños, y tenemos el testimonio del pueblo en su entrada triunfal a Jerusalén, y tenemos el testimonio de Pilato, y tenemos el testimonio de los ciegos, y hay otros testimonios de gente que llana y sencillamente, porque el Padre se lo reveló, cuando lo vieron, le llamaron hijo de David. Hasta los ciegos lo veían y sabían que él era el hijo de David. Desde luego, cuando uno mira estos eventos desde esta perspectiva, entonces es que con toda honradez la Navidad cobra valor. Amén. Había otra situación, Sí. que a Abraham Jehová le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Tenía que entre Todas. el árbol introducir a alguien que no fuera judío. Y ahí entraron Todas las estas naciones. personas. Todas las naciones. Cuando yo me criaba había un himno que se cantaba que decía, somos hijos de un Dios soberano, que la tierra tiemble ante Él, el que dice esto sea y se hace, y aún la mar le obedece también. Esa es la grandeza de la soberanía de nuestro Dios. Y desde luego, yo hoy mismo estaba en una actividad en el recinto de ciencias médicas, y yo dije, yo no sé si esta gente va a entender, pero parece que entendieron, pues se me acercó mucha gente y me dijo, pastor, nunca habíamos escuchado esa perspectiva de plantear la Navidad desde el punto de vista bíblico, porque con toda honradez yo no creo que
para hablar de la Navidad desde el punto de vista de fiesta y desde el punto de vista de jolgorio y desde el punto de vista de compra, pues para eso está la sociedad, que la sociedad haga ese trabajo. Pero la iglesia no debe hacer esa función. La iglesia debe hacer la función de enseñar bíblicamente lo que implica el concepto de la Navidad. Y no debe decirlo meramente como un estereotipo. Eso de decirlo porque ya lo escuché y lo escuché de uno y lo escuché del otro y yo lo repito, sino que nosotros podamos entender que el nacimiento de Jesús es mucho más profundo de lo que a veces imaginamos, de lo que a veces nos creemos. Es la revelación de todo un plan sempiterno, un plan que Dios decidió en las edades y lo trajo a fiel cumplimiento. Y eso quiere decir que lo que Dios promete lo cumplirá. O sea, yo le puedo hacer la promesa a alguien y hay más posibilidad de que lo cumpla mientras más cerca esté el tiempo en que lo prometí. Mientras más tiempo pasa, menos posibilidades hay de que se cumpla. Yo sufrí una vez de niño eso. Cuando yo era niño, pues en mi casa, como yo era el más travieso, mi papá me dijo con perfecta claridad, cuando usted se porte bien, yo le voy a comprar una guitarra. Así que a mí no me compraron guitarra, se la compraron a mi hermano. Pero a casa fue una esposa de pastor y cuando se enteró de que a mí no me habían comprado la guitarra porque no me portaba bien, y de alguna manera me tenían que incentivar a que sea de esa forma, pues entonces ella me dijo, no te apures, hijo, que yo te voy a comprar la guitarra. Y nunca me trajo la guitarra. De hecho, ya yo era pastor aquí cuando ella se murió y yo fui al velorio y cuando yo la estaba mirando oye, nunca me compraste la guitarra, nunca me la compraste, porque así es, mientras más pasa el tiempo nuestras promesas se van extinguiendo, ¿verdad? Se van olvidando. En el caso de Dios, no, por más tiempo que pase, lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que usted quiera? Adelante, si paso contigo. Preguntando lo que usted estaba hablando de que Dios no va a hacer cumplir la promesa y a veces lo hace por menos misterioso, como dice. En el caso de los hinches, tampoco. Sí. Había el problema forzado que Dios lo manda a la banca. Hermana Raquel. Pues, ¿cómo se dice? Se enamora de Raquel. Sí. Sin embargo, la mamá le da a la hermana, y de la hermana es que suele Judá y no de Raquel. Y no de Raquel. Sí, no aquella también. No hay accidentes. Si nosotros entendiéramos eso, pasa que a veces, ¿verdad?, nuestra naturaleza humana, que es ansiogénica, que nos lleva a desesperar, pero si nosotros entendiéramos eso, que a los que aman al Señor, todas las cosas obran a bien. Todo. Yo de niño leí una vez un tratadito de un hombre que trabajaba en la construcción y la gente antes cuando trabajaba en la construcción se llevaban su bolsita, ¿verdad?, y su fiambrerita y demás. Y él, pues cuando llegó la hora del almuerzo agarró sus cositas y se puso a orar. Y cuando estaba orando, él se fue a una esquinita donde había unos andamios y allí pues, pero cuando estaba orando cerró los ojos mucho, moraleja, ¿verdad? Y un perro le llevó la carne. Y él impulsivamente se levantó para correr detrás del perro y justo en el momento en que se levantó para correr detrás del perro, el andamio se cayó. Ay, bendito. El perro lo salvó. El perro lo salvó. La pérdida del bistec. O sea, a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. Somos nosotros los que a veces nos desesperamos. Adelante, hermano. Sí.
Te van a poner el micrófono para beneficio de los que están por internet. Sí, buenas noches, hermano. La pregunta está en Lucas, Sí. Lucas 20, donde dice, que pregunta eso, que quién soy yo, y él dice que no es hijo de David. Lucas, 20, capítulo 41. vamos ahí. 20, versículo 41. Lucas 20, versículo 41 hasta el 41. 4. Ok. Dice, pero Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? David declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el planteamiento es Jesús diciéndole a los judíos, ¿cómo es que ustedes dicen, cómo ustedes admiten que el Mesías viene de la descendencia de David? No es que le está negando que sea de la descendencia, lo que le está diciendo es, ustedes mismos lo señalan, ustedes mismos lo plantean. Entonces, vean por mis hechos. De hecho, Jesús en varias ocasiones le dijo a la gente, si no creen por mis palabras, crean entonces por mis hechos. Creo que 44 lo dice. Sí, dice, David lo llama Señor. ¿Cómo pueden entonces ser su hijo? Pues porque el planteamiento aquí que está haciendo Lucas es el hecho de que cuando David dice proféticamente, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a tus enemigos al estrado por tus pies. Obviamente no podía ser el planteamiento de David directamente a Dios, ni de Dios directamente a David, desde el punto de vista de David como persona, como individuo, sino tenía que ser el planteamiento de un Kyrios a otro Kyrios. ¿Ves? El Señor dijo a mi Señor. El Verbo encarnado. Es como si dijera, el Verbo encarnado dijo a Dios. O Dios dijo al Verbo encarnado, siéntate a mi diestra. De hecho, la explicación de Juan en el Apocalipsis es precisamente cuando dice, cuando le vi caí como muerto, es porque ve al Señor sentado en el trono del Padre, a la derecha del Padre, como si era alguien que es invitado con dignidad, a la derecha del Padre, a la derecha del trono. O sea, no está, lo que Jesús está planteando aquí es que esto no es meramente un planteamiento de David para David, sino fue una profecía de David para el Salvador. Fue una profecía mesiánica, no era una profecía de David, porque David no puede ponerse en la misma posición y en el mismo lugar del Kyrios, de Dios como el Kyrios. La otra pregunta.